came a sound from heaven. Buenos días, damas y caballeros, o dependiendo en el horario en que reciba la programación. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a John Rosenstern, el doctor Jimmy Dupree, Lauren Larson, el doctor David Watts y Paris Reagan y ustedes. Estamos muy alegres de tenerles con nosotros y, bueno, estudiando la palabra de Dios juntos en este momento. John, ¿tienes algún anuncio que quieras compartir? Sí, hermano Swagger, tengo una campaña próximamente el 8 de octubre en Gaydon International Church en Gaydon, Louisiana. Un servicio a las 10 a.m., localidad 308 Main Street. Para más información, 337-652-227-64. Un par de semanas después, 20, 21 y 22, estaré en Sudlersville, Pensilvania, a las afueras de Pittsburgh. Estaré en la iglesia, localizada en el 1683 Mars Hill Road, Sudlersville, Pensilvania. Servicios el viernes a las 7, sábado a las 9 a.m. y domingo a las 10 a.m. Para más información, llamen al pastor al número que se encuentra en pantalla. Doctor Dupree. Sí, señor, tenemos una campaña próximamente el 20, 21 y 22 de octubre en Holly Street Church of God en Atlanta, Texas, que está en el área de Texarkana. Estaré con el pastor Vernon Gross, viernes y sábado a las 6:30. Domingo a las 10:30 a.m. y 6 p.m. Muy bien, Lauren. Sí, señor, estaré yendo a Cuba, Missouri este fin de semana, o más bien el fin de semana que viene, 7 y 8 de octubre, estaré con el pastor Mike Mounts en Cross Family Worship Center. Y tendremos 3 servicios el sábado de 10:30 a 12, 6:30 p.m. y el domingo en la mañana a las 10 a.m. Cuba, Missouri, en At the Cross Family Worship Center. Y también quisiera mencionar, si me puede ayudar el departamento de televisión a poner la gráfica de Joseph en pantalla. Él va rumbo a Hillsborough, Carolina del Norte. Estará allí predicando el jueves y el viernes a las 7 p.m. First Love Community Church, hoy y mañana. Si están en esa área, vayan. El grandulón va a ser una bendición para ustedes. Así es. Doctor Watts. No hasta noviembre. Paris. Sí, bueno, quería mandarle las gracias a los hermanos de Lakeside Church en Denver, Carolina del Norte. Tuvimos servicios con ellos este fin de semana pasado y son una pareja increíble, pastores increíbles, una obra maravillosa que Dios está haciendo allá en Denver. Así que sí, están en el área de Denver, Carolina del Norte, a las afueras de Charlotte, y buscan una iglesia. Definitivamente es la iglesia que tienen que buscar. Van a tener verdaderos pastores que aman a Dios, predican el mensaje de la cruz, los aman a ustedes y, bueno, una obra maravillosa que Dios está haciendo allá. Estaré yendo de vuelta a Carolina del Norte el 7 y 8 de agosto. el 7 y 8 de octubre estaré con los pastores Whitaker para un servicio a las 6 p.m. y el domingo a las 10:30 a.m. Y esta es otra iglesia maravillosa. Dios está haciendo cosas maravillosas en esta iglesia. Se están expandiendo, creciendo y edificando proyectos. Dios está haciendo cosas maravillosas allá. Tienen alabanza y adoración maravillosa. Tendremos un tiempo excelente ese fin de semana. Si pueden estar con nosotros, se los animaríamos. Octubre 7 y 8, ¿no? Dije agosto primero, pero después lo corregí, ¿verdad? Creo. Bueno. Agosto. Sí, sería el mes correcto, octubre, sí. Bueno, vamos a ver cómo se van a llevar estos aquí esta mañana. Bienvenidos a la televisión en vivo. Todos cometemos errores. Bueno, yo sé que a ustedes les aplica eso. Para ver si les importaba lo que digo o no. Yo le puedo contestar eso en este momento. Sí, es bonito sentirse amado, ¿verdad, Paris? Sí, qué bueno saber. Bueno, muy bien. Vamos a pedirle a John que lea hoy, por favor. Y busqué unos lentes importantes y salí de la casa y los olvidé. Estos son los que se compran por $1.90. O sea que son especiales. Así que
Si no estoy pronunciando bien las palabras, es culpa de ellos dos, no mía. Sí. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 de Y Efesios. de ella recibisteis vosotros, Cobrando en vida. que estabais muertos en delitos y pecados. Depravación total debido a la caída del pecado y el pecado original. Y antes de continuar, quiero decir lo siguiente. ¿Creen ustedes en depravación total? Sí. Pero una vez más definamos Mm, eso porque indica que el hombre no tiene medio por el cual se puede salvar a sí mismo. Él está en la sí. profundidad del pecado y no puede salir de esa situación de ninguna manera posible. Pero aquí tenemos que entender que el Señor saca a la persona de la depravación total, ¿no? Eso es lo que él hace. Y hay una enseñanza en la depravación total que enseña que la persona no puede hacer nada al respecto. Esa es la enseñanza tradicional bautista, que en la depravación total uno no tiene opción ni libertad o libre albedrío, así que sí creemos que el hombre está perdido, el hombre nace en pecado. Tenemos que, bueno, nosotros creemos que podemos hacer la decisión, tomar la decisión si queremos rechazar o aceptarlo. Esa sería la diferencia. El hombre tiene la habilidad de escoger servir a Dios o no servirle. Refutarle a él, sí. Los calvinistas le llaman una gracia irresistible, que la gracia de Dios no se puede resistir, no tiene la opción. El punto de vista arminionista de Wesley es proveniente que uno puede escoger, aceptar o rechazar a Cristo. Entonces, nosotros creemos en ese libre albedrío del hombre, pero también creemos que el hombre nace totalmente depravado. Así es. John, ¿ibas a decir También algo? quería añadir eso, quería decir que el doctor West lo acaba de decir, que uno cree que tiene que ser regenerados primero. En otras palabras, la regeneración sucede y después usted cree. Y eso es muy prevalente en las enseñanzas y en los institutos de John o de Juan Calvino. Con esa idea, el hombre no tiene necesidad de tomar la decisión. Usted es escogido por la predestinación y es gracia irresistible que ahora se le ha dado. Y esto le da a usted el medio para creer porque usted ha sido regenerado primero. Y eso es incorrecto. Nosotros creemos que el individuo tiene el libre albedrío y tiene la oportunidad de aceptar o de rechazar el don de Dios, pero la salvación es de Dios y por Dios a través de Jesucristo. Bueno, enseñan que el hombre es como una embarcación que da vueltas. Si Dios, si lo quiere salvar, lo salva, si no, no. Totalmente depravado significa que son incapaces de escuchar de Dios. Para ser justos, una vez más, ellos sí creen en la necesidad de la proclamación. Y es que estoy diciendo las palabras correctamente. Ellos utilizan o creen que los predicadores que proclaman el Evangelio despiertan a ese individuo al hecho de que él ya ha sido escogido. Así Así que es. no niegan la predicación, no dejan de predicar. Algunos de los predicadores más grandes que hemos tenido han creído esta doctrina y los grandes despertares fueron conectados fuertemente a esa ideología, pero no dejaron de predicar el Evangelio. Aunque yo estaría en desacuerdo fuertemente con lo que ellos han enseñado con respecto a el libre albedrío. El gran despertar era para despertarle a usted a la idea de que estaba en los Así es. elegidos y que era parte de ellos. Así que es realmente no es algo extraño, pero algunos de los celos más evangelísticos de los 1700, 1800, estos hombres que eran calvinistas. Entonces, Así es. los grandes, Jonathan Edwards, esas personas, Whitfield, que predicaron, lo eran, pero eran dirigidos por un celo evangelístico y muchos calvinistas modernos no son como eran en aquel tiempo. Hoy en día realmente muchos calvinistas modernos dicen bromeando que son más calvinistas que Juan Calvino, ¿no? Así que llevan eso a un extremo. Algunos, no todos, ¿no? Porque estamos hablando de un grupo de personas. Es difícil ponerlos a todos en la misma condición, pero muchos, hay muchas variantes, pero sí realmente el gran despertar, los reformadores, Whitfield y Finney y todo eso, ellos querían predicar un evangelio y ayudar a las personas a entender, despertarlos a estar en los elegidos. Correcto. Y Charles Spurgeon también.
Yo me reí al hacer un estudio sobre su vida, sobre algo que él dijo. Él dijo, tal vez yo no sea el mejor calvinista porque en la mañana yo le pido a Dios que elija a algunos y en la noche que elija a unos Ujú. cuantos más. Así que todo el proceso existe, pero era una ideología, pero es injusto enseñar y predicar que ellos no predican el Evangelio, sí ven la necesidad de predicar el Evangelio y lo han hecho a lo largo de los siglos muy bien y con gran beneficio. Pero yo aún creo en el punto de vista arminionista Wesleyan, como el hermano Wesley y el hermano Watts ha dicho con respecto al libre albedrío del hombre, necesitan escuchar el Evangelio y escoger, creer a todo aquel que quiera. Para mí todavía significa todo aquel que quiera. Y eso entonces hace a esa persona vivir para Dios. Cuando escogen creer, son avivados. Pero tienen que tomar esa Tienen decisión, que ¿no? escoger, sí, tienen que escoger. Y ahí es donde nosotros diferenciaríamos. Pero una vez que esa opción se toma o sea, decisión se toma, como quiera que sea, en ese sentido nosotros creemos lo que creemos, pero los resultados son de lo que está hablando Pablo aquí. El avivamiento, el hacer, el vivificar, habla de toda la gente que acepta a Cristo, se convierte en nueva criatura en Cristo, es vivificada por el poder del Espíritu Santo y todo hecho posible por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero esto se enseña ahora fuertemente. ¿Esa palabra es más fuerte, menos o qué? ¿A qué se refiere? No estoy seguro. Esa depravación total. La depravación total en ambos lados de la enseñanza aún son promovidos. Yo creo que uno tiene que alejarse del cristianismo para aceptar algo aparte de depravación total. Bueno, pero tal vez no lo estoy diciendo de la mejor manera. Estoy hablando de que enseñan que el hombre no tiene nada que decir al Sí, respecto. sí, eso es extremadamente fuerte en algunos de los predicadores muy bien conocidos, John MacArthur, R.C. Sproul, muchos de los maestros o teólogos reformados tomarían esa dirección. Eso sería esa gracia irresistible, ¿no? Que el hombre no tiene ningún tipo de opción. En otras palabras, si esa persona clama a Dios y dice, mi alma, el Señor no lo va a escuchar si no es parte del grupo. Si no es elegido. Los calvinistas dirían que la persona que clame a Dios es salva porque la Los persona que está elegidos. en el mundo reprobado no clamaría a Dios por salvación. Así es como lo responderían. Y no sé si ellos dicen que si usted le clama a Jesús, que usted sería rechazado porque si usted tuvo esa conciencia de hacerlo, entonces dirían que usted estaba en los elegidos. Dios tendría que haberlo iniciado, sí. Pero como John dijo, enseñar que uno es regenerado y después usted llega a la fe, ese es otro punto que obviamente nosotros no estaríamos de acuerdo con ello. No es regenerado usted hasta que usted ha confesado su pecado y viene a Cristo, pero eso estaría allí y obviamente lo más grande, el problema más grande es 2 de Pedro 3:9, que es la voluntad de Dios que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la idea de que algunos pueden venir o algunos son permitidos de ser parte del plan de Dios, obviamente estamos en desacuerdo con eso. Pablo Ah, escribió y dijo que Jesús es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Así que una vez más, los dos lados se dividen, pero el tema aquí para nosotros es el reconocimiento de que somos traídos de un estatus de muerte, separación de Dios, el a un estatus de estatus de vida. vida, todo por la obra del Espíritu Santo que ahora está presente en el mundo como resultado de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Muy importante entender que, como se enfatizó muchas veces, esto sucede por fe, no por bautismo en las aguas, porque están esos grupos que creen que usted tiene que ser bautizado en las aguas. Sí, amén. Bueno, enseñan eso si piensan que la persona que clama a Dios será salvo, si no es parte de los elegidos, entonces no será salvo, ¿es lo que creen? Bueno, no clamarían a Dios si no estuvieran en los elegidos, no tendrían esa idea, ese pensamiento, es lo Así que ellos enseñan. así es. Bueno, cuando vemos los reformados, los calvinistas, de los que estamos hablando esta mañana, ellos se adhieren a lo que se dijo un tulip.
el tulipán, que es lo que refiere a la depravación total, una gracia irresistible, expiación limitada, la elección Elección, incondicional y la perseveración de los santos. Y ellos permanecen en esos 5 puntos. que de hecho son establecidos por William Dirk en el concilio más que Calvino o Agustín. Así es. Y que los que más conocemos con la perseverancia de los santos indica que creen que una vez salvo no pueden perder esa salvación, es eterna. Todo eso Ellos, esos son los 5 puntos del calvinismo explicados. lo más preocupante es la expiación limitada de que Jesús solamente murió por un grupo selecto y no por todo el mundo. Allí es donde he tenido la mayor cantidad de diálogos con aquellos que son calvinistas. Uno me dijo, de hecho, que si alguien rechaza a Jesús, que entonces ellos hubiesen perdido su sangre derramada en la cruz si pudiesen rechazar a Cristo, ¿no? Obviamente él no malgastó su sangre, pero murió por todo el mundo, no por solamente los elegidos. Y allí es donde está esa gran diferencia de opinión. Allí es donde es preocupante. Expiación limitada, la expiación es para todos. No quiere decir que todos van a ser salvos, pero todos tienen la opción de ser salvos. Bien, muy Sí, bien. así Todo es. aquel que Todo quiera, aquel que dice, quiera. todo el que quiera puede ser salvo, porque no queremos ponernos al otro lado. Están aquellos que dicen que la cruz de Cristo fue tan poderosa que eventualmente salvará a todos, y eso no es correcto. Reconciliación final. Exactamente, entonces ese universalismo y que todo el mundo va a ser salvo, eso tampoco es verdad, eso no es bíblico. Solamente todo el mundo tiene la oportunidad de aceptar o rechazar la gracia de Dios, aceptar o rechazar a Cristo. Así que esa es la diferencia, ¿no? ¿Qué Sí. hacen con esos versículos como todo aquel que quiera que venga y tome del agua de La vida voluntad es el libremente? resultado de haber sido elegido, es lo que enseñan. Pero todos enseñamos que éramos o estábamos muertos en transgresiones y pecados. Así es, y no podemos hacer nada en nosotros mismos para ser Exacto. salvos. No hay medios en cuanto a obras, esfuerzos, actividad religiosa que pueda traer al ser humano de la muerte a la vida. No tenemos a Dios en nosotros, somos separados de Dios. Dios en nosotros es un gran pensamiento de la predicación Mm. del mundo, que todo el mundo tiene a Dios en ellos, o tenemos la imagen de Dios, fuimos creados a la imagen de Dios. Pero ¿a qué quieres decir con que todo el mundo tiene a Bueno, su Dios? espíritu es Dios en usted, así que usted tiene que seguir a Dios en usted. Es algo muy común. Pero el Espíritu está en nuestras vidas y corazones. No, el espíritu que usted tiene, no después de haber nacido de nuevo, el espíritu que usted tiene antes. Mm. Ese espíritu es Dios, así que cualquier cosa que Dios lo lleve a hacer es lo que usted es y es lo que usted hace. Así que Bien. están enseñando, y eso es algo común en el mundo. Es un pensamiento de nueva era. Dice. Sí, que usted tiene en usted, así que haga lo que quiera, haga lo que sea que usted quiera hacer, porque usted y Dios están en una comunión perfecta. Así que la idea de estar muertos en transgresiones y pecados es aberrante para el mundo y se hace más aberrante todo y cada día. Sin importar qué es lo que el hombre decida hacer, él sigue a Dios en él. Hermano Schwager, Lauren trajo algo importante que yo no quiero cambiar lo que estamos enseñando, pero la nueva era, esa psicología ha sido afectada y ha afectado también la iglesia. La idea de que todos somos como Dios y hay una chispa en nosotros. Entonces ahora el individuo tiene que tener la revelación de que él es un pequeño Dios. Y lo que hacen es que hay enseñanzas o les piden que busque una guía espiritual, un avatar, un gurú en el mundo espiritual que le ayude a iluminar de que usted es Dios y que usted viene a ser Dios. Y esa enseñanza es muy prominente hoy en día porque se conecta a la terminología cristiana que a veces puede ser mal interpretada o mal utilizada por el sistema del mundo. Lo emplea. Está en el mundo de negocios y no dicen allí que usted es un Dios, pero sí que usted espiritualmente, por ejemplo, cuando Wilson y su amigo crearon AA, hablaron de una guía espiritual, un medio espiritual, y eso quiere decir, no quiere decir Jesucristo y el Espíritu Santo, pero un espíritu que le guíe. Cuando Madame Blavatsky escribió su libro Las Doctrinas Secretas,
mucho de eso se conectaba al mundo de la Con filosofía. espíritus demoníacos. Es completamente, eso es lo que están creyendo. Y esto es lo que me parece a mí que era parte del pensamiento de Carl Jung por una temporada, ¿no? Encuentra ese guía espiritual que le revela quién usted es y lo que le revelan es que usted es Dios. Entonces, es dirigido por un espíritu, pero un espíritu demoníaco. Por eso cuando Napoleon Hill escribió su libro, Piensa y Enriquece, hay todo un entrenamiento que yo lo tomé, de hecho, en la compañía que trabajo, que trataba con eso. Interesantemente, y no quiero decir esto de una manera negativa, pero cuando Joel Osteen empezó a predicar, él citaba este libro. Y eso me pareció muy extraño, que un predicador del Evangelio no sabe de qué escribió Napoleon Hill o cómo llegó la inspiración, pero el predicar y tomar el pensamiento cristiano allí, y ese es el mensaje de hoy en día, ser un mejor tú. Usan terminología cristiana, pero esa filosofía no viene de la palabra de Dios. El Señor tuvo que hacernos una nueva criatura en Cristo. Con todas las cosas pasan y dejan de ser, y son nuevas, son regeneradas. Y nosotros en la enseñanza fuimos regenerados, es decir, que tenemos nuevos genes Sí. y todavía siguen enseñando eso, no lo sabemos porque realmente no lo estamos escuchando Todo el ya, motivo pero de la iglesia toma esa misma dirección. así Las es. iglesias mega, La iglesia emergente. sí, se enfocan en esta idea de que Dios tiene un plan para usted, pero no están enseñándole a la gente a tener una relación con Dios. Están Así buscando es. ese propósito, esa meta, que es lo que Cristo puede traer a mi vida, no que Cristo me puede cambiar. Y todos tenemos una gran necesidad de cambios. Es un cristiano basado en resultados, así como en los 50, 60, realmente el desarrollo de esa enseñanza fue prominente en el año 2000. Le llamaban la Meta 2000 para el mundo de educacional y pusieron estos conceptos en la educación pública y también en el cristianismo. Hay una meta, ahí está el resultado, cómo llegan allí. Entonces no tiene Sí, nada que ver, como dijiste, cómo entenderse dirigido por el Espíritu o lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y el pecado no es algo que se puede considerar, ¿no? amén, así es. El mover y la operación del Espíritu Santo No, no es un idioma. no, Usted necesita, según ellos, un guía que le va a decir quién usted es. sí. Creo que las enseñanzas del día de hoy son cuidadosas de no oponerse al espíritu y aún creo que lo incluirían. Pero los medios son lo que usted ha dicho. El medio del espíritu es traer mi mejor vida hoy y traerme al lugar de que si soy un pastor, todas las personas y el dinero que yo cuente sean mejor de lo que yo conté el año pasado. Lo que estamos estudiando aquí en Efesios es que nos ha vivificado, nos ha hecho vivos de la mortandad de los pecados y transgresiones. Versículo 2, vamos a ver aquí claramente la fuerza degradadora o la posición de degradación en la que está el hombre y por qué está en esa posición antes de la salvación, y es donde nosotros realmente recibimos el término, estoy convencido que es donde los padres de la iglesia desarrollaron el término mundo, carne y diablo, porque se define aquí. Bueno, Pablo no es un predicador muy sensible al buscador, diciéndonos que estamos muertos en pecado. Eso no es lo que la gente quiere escuchar hoy en día. No estaba predicando eso. No, no lo estaba haciendo. Entonces la idea de que si usted acepta a Cristo, todo va a ser perfecto, siempre va a estar en una salud perfecta, siempre va a ser rico, siempre va a tener todo lo que quiere aquí en la tierra, realmente esto sería contrario a lo que Pablo enseña, ¿no? Porque a veces no estamos en la cima, a veces estamos en el valle, a veces no estamos en una salud perfecta porque vivimos en cuerpos corruptibles, así que tenemos que aprender a cómo seguir a Dios y entender nuestra situación en la que estuvimos y lo que Cristo ha hecho por nosotros ahora, ¿no? Que es mucho más que cosas materiales y ese tipo de bendición. A diferencia de la nueva era, no estamos evolucionando en el sentido de que nos estamos convirtiendo en algo mejor en cuanto a nuestro carácter, en el sentido de la creación antigua, No es lo opuesto. pero eso es lo que ellos en esencia están enseñando, este concepto de evolución y progresión, de una evolución moral. Usted lo dijo correctamente.
Pero están de acuerdo que está empeorando en lugar de mejorar. Absolutamente, no está mejor, estamos más. Mire, el pecado se va a empeorar y no va a mejorar. Y eso, lo que parece con todo esto es que vemos, por ejemplo, la iglesia mormón. La iglesia mormón dice que el hombre viene a convertirse en un Dios si ellos creen que Dios fue un hombre primero y luego ahora es Dios y todos vamos a ser un Dios y uno lo ve y dice, bueno, eso es absurdo, eso no es verdad, eso no es cristianismo bíblico, pero hay segmentos dentro del cristianismo que básicamente enseñan eso, enseñan que nosotros vamos a ser más como Dios, vamos a ser como Dios en nuestra vida y eso pues es algo tan extremo cuando vemos a los mormones, ¿no? Pero cuando vemos esa filosofía en la iglesia de hoy día, es Y es el increíble. mismo error que Satanás utilizó en Eva. No quiere ser como Dios. Así es. Y realmente ella pensó que lo que estaba haciendo, Pero de una manera bastante sí, le ilegal. proveería a ella un estatus que agradaría a Dios, no necesariamente en contra de él. Así que una vez más, ese es el proceso Mm, que tenemos que pelear. Mire, yo no creo que, mire, una iglesia debe predicar el evangelio y traer a la gente al conocimiento de salvación de Cristo, evangelismo, y enseñarle a ellos cómo crecer en Cristo y lo que Cristo ha hecho por ellos. Es lo que Pablo hizo. ujú, Y una vez asegurado con ese conocimiento, hay que salir a compartirlo con el mundo. Ese es el motivo de la iglesia. ujú. Entonces, Y crecer en la gracia y el ese es conocimiento el del propósito Señor. entero, ¿no? Siempre Sí, somos una creación, nunca seremos Dios, nunca tendremos la habilidad de crear. Nuestra dependencia de Dios es lo que Dios está buscando. Y aquí es donde el pensamiento de la nueva era se encuentra. También es pensamiento mormón y otros sistemas del mm, mundo. Usted se convierte en Dios, entonces usted se convertirá en un creador. Y así es como usted tiene que crear su senda. Usted encuentra eso en el budismo. bueno, eso suena grande. Es fuerte porque básicamente están diciendo que yo puedo controlar mi vida, yo puedo controlar mi futuro, yo tengo el medio por el que puedo encontrar mi propósito y cumplimiento y destino. Pero no, somos nuevas criaturas en Cristo. Y Mm. sí, nos estamos convirtiendo en personas en semejanza de Cristo. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, carácter de Dios, Cristo formado en nosotros, pero lo hace o lo hacemos al operar en fe, siempre dependiendo de Dios. Y siempre vemos que está la necesidad de incluir prácticas espirituales a ese estilo de vida para que pueda ascender. A eso se refieren como ascender, moviéndose de un nivel, una edificación de sí mismo, un nivel de deidad a otro nivel. Así que tiene que incluir prácticas espirituales para avanzar o progresar. Y hay iglesias hoy en día que enseñan que hay que incluir esas prácticas espirituales que en el movimiento de Nueva Era incluyen el leer las cartas del tarot, se refieren a ellos como cartas espirituales, ascensiones, tiene que, ¿cómo se llama esto? No recuerdo ahora mismo, cuando va al mundo espiritual, no recuerdo ahora, una proyección astral, tiene que proyectarse al mundo espiritual, tiene que controlar el mundo espiritual para empezar a conquistar mundos espirituales o en el ámbito espiritual, tiene que hablar con los muertos, son cosas que hoy en día se enseñan en iglesias y no estoy exagerando en lo absoluto, así es como se asciende, así es como viene a ser más como Dios y eso totalmente anula lo que Cristo ha logrado en la cruz del Calvario, porque ya no necesito lo que Él hizo en la cruz del Calvario para ser transformado a su imagen, no para ser Dios, pero para ser transformado a su imagen. Totalmente están removiendo la eficacia de Cristo, lo que Él hizo en el Calvario, removiéndolo completamente. Los escritos de Ferguson, que escribió el curso de milagros, inspiró ese tipo de enseñanza. Y a lo largo de eso, en sus escritos y en ese curso, de hecho, uno progresa en esos pasos, algunos son añadidos y extirpados como todo lo demás. Lo mismo que se hizo con la mezcla del Zen budismo en los 60 a una experiencia cristiana citada en La vida con propósito de Rick Warren. Las filosofías de la nueva era es lo que me preocupa a mí más que nada en la vida con propósito. Las enseñanzas de la nueva era en ese libro. Hay doctrinas de demonios en todo eso, hermano Suárez. Es mucho peor de lo que la gente se da Es cuenta. peor, mucho peor.
se ha metastasado eso. Si Realmente si realmente lo nosotros, vemos de cerca, el evangelio de palabra de fe y todo ello, todo eso viene realmente de esa filosofía aplicada. Y literalmente, bueno, está más envuelta en el cristianismo de lo que nos damos cuenta. aún más allá, miren, yo no creo que el evangelio de prosperidad es tan popular como lo fue antes, pero el evangelio de la justicia social es el mismo tipo de moda. Estoy haciendo las buenas obras aquí en la tierra. La gente dice, ¿verdad? Es el mismo concepto. Entonces, ya sea que se trate de hacer más dinero o de visualizar las cosas para hacer mi comunidad mejor, todo está basado en obras y todo está basado en desempeño. Lo que yo hago Ujú. sigue siendo cambiado el paquete, pero yo recuerdo que hace 20 años estaba sentado en una iglesia en Dallas, una mega iglesia carismática, y el pastor era un millonario y antes de que él predicara, él tenía lo que llamaba él el millón, el minuto del millonario. Le decía a todo el mundo cómo convertirse en millonario en medio del servicio de la iglesia. Y yo tenía que cambiar de velocidades, por decirlo así. Teníamos que cambiar de la iglesia a un curso de cómo ser millonario. Y todo el mundo que decía amén porque quería ser millonario. No solamente es justicia social, pero también cuando vemos la teología del reino hoy o los siete Sí, montes, eso también ha sido removida de la filosofía de nueva era, porque la idea es que el cristianismo va a tomar control de las distintas formas o avenidas que dirigen a una cultura. sí, Todo eso, ¿no? Para el ámbito político, las amén. artes, los medios, Educación. todas la educación, el ejército, todo eso. Creo que uno de los mayores problemas que tenemos en el cristianismo hoy día es que ya no entendemos por qué existimos desde el punto de vista bíblico, por qué la iglesia está en la tierra hoy día. Y ya el hermano Larson lo ha cubierto esto. Nosotros existimos hoy para glorificar a Jesucristo en nuestras vidas y glorificar su nombre al mundo para que otros le acepten y también le traigan gloria a su nombre. Nosotros hemos hecho el enfoque del cristianismo tratarse de nosotros, nuestro bienestar, nuestra salud, todo, y hemos perdido de vista el propósito de esta iglesia, ¿no? Que lo que es llevar el evangelio de Cristo a la mayor cantidad posible. Bien, la Sí. manera de ser millonario es dándole a Dios dinero. Ya llegó al Esa es centro, la sí, manera. sí. Sí, pero él está hablando de los 7 montes y la teología del reino ahora. Hay gente en este momento que escribe Mm. artículos y predica y cree que el mundo va a mejorarse antes de la venida de Jesús. Pero esa persona sigue enseñando esa La situación. iglesia aún está operando. Si usted le dice a todo, sí, mire, si usted va a una área diferente y usted le cuenta estos principios a la gente y le dice a la gente que usted va a ser millonario como yo, después de hacerlo, y la gente lo hace. Y uno pensaría que la gente al hacer esas cosas año tras año y no se convierte en millonarios, que eso los despertaría, pero lamentablemente ellos siguen con las multitudes diciéndole a la gente qué hacer, pero el cristianismo no se trata de eso. Pero eso es parte de la doctrina de la Sí, fe. es una iglesia de la palabra de fe, esta iglesia en particular de la que estoy hablando, a la que yo fui hace 20 años. Fui como invitado, no como miembro de la iglesia, pero yo estaba sorprendido. Sin embargo, es el mismo tipo de cosas. Sea que el mundo se está mejorando y estamos haciéndolo mejor por nuestras obras o usted va a ser rico o lo que sea, todo es parte de este mismo tipo de sentimientos lindos y La iglesia, la la Odisea, iglesia de la Odisea. es la edad en la que vivimos y realmente las 7 iglesias de Apocalipsis sabemos que eruditos creen que eso representa a distintos tiempos, ¿no? Y si vemos estas 7 iglesias y las comparamos a diferentes marcos de tiempo en la historia de la iglesia, vemos similitudes, ¿no? Mientras van avanzando y en la iglesia en la que usted llega al final, realmente es la iglesia de la Odisea. Entonces, ellos piensan que son ricos, ellos piensan que tienen bienes, ellos piensan que no necesitan nada
y no pueden ver lo que realmente son. Y esto es importante, porque nosotros tuvimos uno de nuestros asociados en Crossfire predicar esto meses atrás y no he podido dejar de predicar, de pensarlo, porque dijo, ustedes van a ver a su prójimo y van a pensar, esto es para ti, esto es para ti. Pero nosotros tal vez somos la persona que no lo puede ver. Estos principios realmente están más centrados en el cristianismo de lo que nos damos cuenta y desesperadamente necesitamos un mover del Espíritu de Dios para centrarnos y enfocarnos en Cristo solamente y su obra en el Calvario solamente y nuestro propósito en la tierra para hacer a Cristo conocido, no para crear algún tipo de estructura política, no es para crear un gobierno cristiano o un mundo perfecto, tomar control de las áreas de la cultura, sino llevar el Evangelio de Cristo a aquellos que están muertos en pecado. Entonces, esto es primordial, este es un mayor problema del que nos damos cuenta. El centro de todo aún surge de que el hombre no quiere admitir qué es lo que es y cuál es su necesidad. Ujú. Una vez que el cristianismo llegue y nos enseña que nosotros tenemos el poder de Dios, es una Así enseñanza es. fuerte y la mezclamos con el cristianismo, pero el resultado final nunca es Mm, glorificar a Cristo, sino hacer que mi vida sea lo que yo quiero que sea, ujú. las cosas que yo deseo y diseño. Y la enseñanza que necesita decir, si usted lo acaba de decir, es lo que Mm, Pablo enseñó en Romanos 7, un análisis correcto del yo. Yo soy carnal, vendido al pecado. mm. En mi carne no mora el bien. Oh miserable de mí. Si yo no reconozco mi necesidad, mucho después de mi salvación, mucho después de mi respuesta inicial al Espíritu, al atraerme a Cristo, si yo no mantengo eso y me siento desesperado por subir y por tener éxito diariamente, solamente tendré la necesidad de complacerme a mí y esa es la doctrina del mundo. Es, por ejemplo, yo veo mi vida personal aún siendo retado por esos pensamientos, porque nadie quiere estar incómodo, nadie quiere ser pobre, nadie quiere Sí, estar amén. enfermo, nadie quiere esas cosas, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que la meta de mi vida no es ser rico, la meta de mi vida no es estar en una salud perfecta, la meta de mi vida es exaltar al Señor. Amén. Una gran parte de esto viene en los últimos 10 años, 15, 20 No, no, años. 50, 60 años y más tal Mm, vez. Pero el mensaje de la cruz, miren, la cruz es un lugar de muerte. Fue un lugar de muerte para Cristo y es un lugar de muerte para nosotros, muerte al yo, muerte a confiar en el yo. Eso es lo que hemos estado predicando así es. 25 años, pero ese no es un mensaje que la gente quiere escuchar comparándolo con hagan esto y van a recibir esto, hagan esto y van a tener esto y van a ser grandes y van a ser los fuertes y en control y todo el mundo querrá adorar a sus pies. Esos son los dos mensajes y están en contra uno del otro. Pero el mensaje de la cruz sí llena ese vacío en el corazón, Es ¿no? el único mensaje y es el mensaje del Evangelio, es lo que Cristo hizo y eso es lo que Pablo básicamente dio su vida para darnos, la formación de la teología, la escritura de la Biblia y también compartirlo con la iglesia que tenemos el día de hoy. Hechos, en Hechos Pablo lo dijo, en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Entender lo que es ser y estar en Cristo, cómo llegamos allí a través del bautismo, a través de su muerte, y cómo tenemos una nueva fuente de vida, el Espíritu Santo, y cómo somos dirigidos por ese Espíritu que siempre glorifica a Sí, Jesucristo. Lo que estamos diciendo es que el mensaje de la cruz, que no lo creen, básicamente, ¿no? la gente no quiere morir. La esperanza de la carne Mm, es eh, antitético a lo que la gente quiere escuchar, ¿sí? Y esto una vez más llega a la era o la edad en la que vivimos. La gente busca maestros que tienen comezón de oír. La gente quiere escuchar lo que quiere escuchar y lo que quieren escuchar es a un maestro o a un predicador que mezcla el hermoso nombre de Jesús con este error y con esta dirección falsa que nos permite permanecer no en Cristo sino en pecado. ya volvemos. En la cruz es donde está su victoria.
no en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo, que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Estamos de vuelta. John, empezamos desde arriba, por favor. Y de ella recibisteis vosotros, Cobrando vida, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, depravación total debido a la caída y el pecado original. Bien. en los cuales en otro tiempo anduvisteis según la corriente de este mundo. Bueno, eso es lo que hemos estado estudiando, ¿no? El curso Sí, de señor. este mundo. Se refiere al hecho de que aquel redimido ordena su comportamiento y regula su vida dentro de este temor de pecados y transgresiones. El curso o la corriente de este mundo está opuesta a la corriente de Dios. Siempre ha sido así. Y si pudiéramos nosotros regresar a Génesis y vemos a Caín que ofreció, o que se le ofreció a él regresar a arrepentirse y ofrecer el holocausto correcto. Él se rehusó y Caín es el que es responsable por el establecimiento del sistema del mundo. Y ese sistema del mundo dominado por el tema de la vida sin Dios. Yo no quiero ser siervo, yo no quiero entender quién es Él, yo quiero ser mi propio Dios, seré mi propio creador. Así que todo el sistema, Yo ofreceré el sacrificio que yo quiera, ¿no? o ningún sacrificio en lo absoluto. Así es. Y Caín estableció el sistema del mundo y vemos que eso sigue creciendo en Génesis capítulo 4. La gente que no quería ser responsable ante Dios y encontró sus diferentes talentos y habilidades y ellos se convirtieron en su propio Dios. Y en esencia eso es lo que el sistema del mundo es. Es un sistema de represión, de avaricia, dominancia, poder, todo eso. Y eso comenzó en el día de Caín. Así que ese sistema es lo que la mayoría de gente está entrenada. Nosotros caminamos de acuerdo al curso de este mundo. Nosotros fuimos influidos o influenciados por la gente a nuestro alrededor que no quiere a Dios, sus estilos, cómo ellos hablan, cómo caminan, cómo viven, sus direcciones. De lo que nosotros estamos hablando es que la iglesia ha estado tan llena con la corriente de este mundo que ni siquiera la reconocemos ya más. Hablemos con lo que mencionó el Dr. Watts, el Evangelio Social. En la parte 7 de mi artículo de la Revolución Cultural, la gente, originalmente los que promovían esto, estaban empezando a reconocer el impacto de la necesidad social. Empezaron a ver cómo cambiar la sociedad. Y esto es lo que el hombre trata de hacer. La Torre de Babel quiere cambiar la sociedad donde el hombre gobierna en una sociedad, de hecho, sin Dios. El hombre quiere hacer la sociedad mejor, quiere mejorar la injusticia Pero social. sin Dios. Sin Dios. Y realmente aquellos creen que no se puede establecer la justicia de Dios en la tierra por la inequidad. Y esto empezó en los años 20, y hubo un caballero en el Medio Oriente que ahora no recuerdo su nombre, pero era un misionero. Y él estaba tratando de convertir a muchos individuos que estaban en la fe islámica al cristianismo. No lo pudo hacer, así que empezó a manejar eso de la mejor manera, era suplir sus necesidades, ¿no? Una necesidad humanitaria. Él pensaba que si podía cambiar su sociedad un poco, exitosamente iba a poder transformar sus corazones. Y allí es donde empieza el movimiento, sin Cristo. Allí viene Donald McGavin y otros que vieron y pensaron que el ganar almas ya no era tan importante y había que cambiar la sociedad y naciones e ir a los líderes de las naciones para cambiarlas. Cuando yo vi ese tipo de pensamiento, me di cuenta de cuánto estaba el evangelio social, Guillo. El hombre quería cambiar la sociedad
la ignorancia del concepto del pecado y el concepto del diablo, ¿no? Que vamos a tratar con eso más adelante. El curso de este mundo es el sistema de Satanás, gobernado por él es el sistema del mundo, y Dios odia el sistema del mundo. John lo presenta en su primera epístola. Así que para estar en contra de esto, tenemos que presentar la verdad. Y por eso, caballeros, yo creo completamente que el mensaje de la cruz expone, pero también provee la respuesta que se ha buscado por la iglesia en los últimos 100 años. Toda la mezcla de la psicología, todas estas cosas que vienen del sistema del mundo que se mezclan en la iglesia, la cruz lo desecha porque ahora es la línea divisora de la verdad y el error. La gente no puede discernir la verdad sin entender la cruz. Yo no la entendía 25 años atrás como la entiendo ahora, porque cuando usted empezó a enseñar esto y yo a escuchar, realmente me di cuenta que yo estaba viendo todos estos errores, ¿no? Yo conocía mucho esto, pero no con terminología cristiana, claro, pero cuando yo vi al mundo cristiano enseñando lo mismo, realmente estaban poniéndole solamente términos cristianos, pensé, esto es absurdo, pero la cruz lo expone todo y tenemos la oportunidad de dar la unidad verdadera al cuerpo de Cristo. La Amén, cruz así lo va es. a hacer. Estaba yo escuchando a un caballero que ahora está ya con el Señor, ¿no? Pero es un hombre muy conocido, y él dijo, yo tenía 2, 3, 4 millones salvos el año pasado, y yo pensaba, bueno, pero ¿y qué? ¿Cómo es eso? Si él ni siquiera predica, ¿cómo es que puede salvar a 3 millones de personas? Como él alegaba, ¿no? Entonces, finalmente me enteré de qué era lo que él estaba haciendo y cómo era o a qué se refería, ¿no? Y creo que también lo escuchaste, el hecho de que cuando él llegaba a una ciudad, él no iba a predicar una campaña, una cruzada o algo así, sino que él iba al alcalde de la ciudad, y si salvaba la ciudad al alcalde, él decía que entonces toda la ciudad estaba salva, ¿no? Y si quería toda la nación, hablaba con el presidente, y si salvaba al presidente, toda la nación Ese fue era el fundamento salva. del evangelio social. ¿Has escuchado esto? Sí, la idea era cambiar a la sociedad. Para cambiar a la sociedad se cambia el liderazgo. Por eso Rick Warren enfatizó tratar de cambiar pastores primero en su iglesia con el propósito, pensando y cambiando a los pastores. Todos esos evangelios salen del evangelio social. Se enseñó este concepto ahí. Para producir un cambio en la sociedad, los cristianos son responsables por cambiar la sociedad. Así que si el liderazgo es puesto en donde debe estar correctamente, entonces puede gobernar correctamente y después la gente se beneficiará por esta sociedad. Pero estos llamados líderes y alcaldes de ciudades, la mayoría no fueron salvos. No, Ellos no entregaron su corazón al Señor. Algunos, tal vez unos cuantos, lo hicieron. Espero que haya sido así, ¿no? Pero realmente era una mentira. sí, bueno, las enseñanzas de Dalma Gavin, que fue muy influyente, y el seminario teológico Fuller comenzó a enseñar estas cosas, influyendo a gente como Rick Warren y otros. Este es el medio por el que deben de tomar el mensaje del evangelio social, entre comillas. Ahora, permítame Mm. decir una cosa más, no quiero ser imprudente, pero quiero terminar esto. Aquí es donde el plan de paz que originó Rick Warren, de aquí salió. Plantamos iglesias y hacemos paz con los influenciadores de la ciudad, el líder tribal, los otros ministerios, puede ser un rabino, un imán musulmán, haga paz con ellos y trabajen con ellos para cambiar los problemas de la sociedad. ¿Recuerdas la nación en África que iban a cambiar? Ruanda. ¿Era Ruanda? No recuerdo ese nombre. Bueno, estoy tratando de pensar en el señor que tomó la oración de Jabez y la popularizó y lo hizo la cura para todos en África. No, eso no lo Bruce escuché. Wilkers. No, no fue Bruce Wilkers. Fue un señor que fue a África, y ya voy a recordar su nombre en un momento. Trató de cambiar a la nación y no lo recibieron. Bien. Lo que cambia las vidas es cuando el hombre ve que es pecaminoso. Eso es lo que Así tenemos que es, predicar. pecado. Y esa es la obra del Espíritu Santo, convencernos de estar muertos en delitos y pecados y que caminamos de acuerdo a la corriente del mundo, que hemos sido influenciados, que todo lo que Dios creó
esta maravillosa creación hermosa ha sido influenciada desde Génesis 4 por un grupo de personas que no quieren a Dios. Ahora, si tienen a Dios, ellos crean su propia versión de Dios. Y Bueno, principalmente es lo que están haciendo, sí, creando su propia versión. exacto, pero no la ruta bíblica, no el Dios bíblico, no el Dios de la Biblia. Y no están de acuerdo de que su problema es pecado. Correcto, y eso es lo que Pablo estaba tratando aquí, haciéndonos regresar no solamente a nuestra necesidad, pero también vemos la hermosa solución que Dios ha provisto para nosotros en Cristo, Mm. como de acuerdo a cómo se desarrolla el capítulo, pero eso es lo que necesita el mundo. No necesitamos más de lo mismo. Si la iglesia actúa como el mundo, pero en otra escena, no estamos trayendo salvación. Y eso es horrible, porque eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Tenemos que predicar a Cristo como la respuesta para el pecado y el hombre como pecador. Ahora, al mundo no le va a gustar eso. Nadie quiere escuchar eso. Pero Ujú. cuando reconocemos la verdad y aceptamos a Cristo, entonces encontraremos la vida. No entiendo por qué es tan repulsivo escuchar tal cosa. Eso es lo que somos. Sí, bueno, pero Pablo tiene una manera maravillosa de ponerlo aquí, que nosotros vivíamos de acuerdo a la corriente de este mundo, y eso es lo que el mundo, bajo el control del príncipe y el poder del aire, Satanás. Así que uno va en contra del status quo, uno va en contra de lo que el control es cuando uno llega a la solución de estar vivo en Cristo, va en contra de lo que la gente está haciendo y tienen que llegar a ese entendimiento. Estoy siendo controlado por la corriente de este mundo. Nos, si nos vemos a nosotros mismos antes de ser salvos, si nos fijamos en nosotros mismos, en nuestras inclinaciones naturales como humanos, lo que queremos, lo que deseamos, miren, sin Cristo, ¿cómo estaríamos? Sería terrible. El hombre quiere vida eterna sin admitir lo que es. Sí, así es. Quieren los beneficios de Dios sin tener que admitir qué es lo que Él es. Y esa Y es eso la es lo que corriente de este sucede. mundo. Eso es lo que Eso Caín es. creó. Especialmente Pablo dice, desde el principio de los tiempos el enemigo ha ofrecido otra manera de verlo. Satanás vino en el huerto del Edén y él ofreció a Adán y a Eva otra manera de entenderse ellos mismos y otra manera de ver a Dios. Y la iglesia lamentablemente hace exactamente lo mismo hoy. En otras palabras, verse a sí mismos de cierta manera, ver a Dios de otra manera. Así que es repulsivo cuando decimos nosotros que el hombre en sí mismo no hay nada que more dentro de él y desesperadamente día tras día necesita la obra del Salvador en la cruz del Calvario. Eso es repulsivo porque hay otras personas que le dicen aún dentro de la iglesia que le están diciendo a la gente otro mensaje, que no son repulsivos, que hay valor y son buenos y que tenemos que encontrar la manera de promover eso. Y es repulsivo porque hay otra Sí, manera. eso es atractivo. Es muy atractivo. Lo es. Hubo una terminología que se ha utilizado en las prisiones desde hace mucho y John tal vez la conoce, tal vez algunos de los otros hermanos también. Yo trabajé durante muchos años en la penitenciaría de Angola, los condenados a muerte. Era también un capellán voluntario y también consejero espiritual de muchos de ellos que estaban condenados a muerte. Y se decía de la persona que iba hacia La silla la eléctrica. silla eléctrica que eran hombres muertos caminando. Ujú. Y al pasar de la última celda a ese lugar de ejecución, eran hombres muertos caminando. Hombres muertos caminando. Está vivo, pero está muerto. Lo que el mundo no quiere ver es que somos hombres muertos caminando. No queremos Ujú. verlo, que lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho en la vida que hemos vivido o hacia la que vamos, no solamente vamos hacia el cese de la vida, pero a una eternidad en el infierno, una eternidad separados de Dios, una eternidad separados de cualquier cosa que sea buena o placentera. Y la sociedad no quiere verse a sí misma como hombres muertos caminando, pero es lo que la iglesia tiene que reconocer que éramos y es lo que la iglesia tiene que reconocer que estamos tratando de salvar, estamos tratando de traer vida. Y el único medio para lograrlo es señalando el hecho de que esa es la condición de la gente y que Jesús es la respuesta. Pero la condición del creyente
tampoco no es muy buena. Bueno, yo le puedo decir esto, que tal vez yo no sea algo lindo, pero las cosas están mejor. Yo estoy mucho mejor de lo que estaba antes. Pablo dijo, soy carnal Sí, vendido correcto. al pecado. Hermano Swagger, veamos lo que usted le ha dado al mundo al ser obediente a Dios. Los años en los que usted condujo las cruzadas y la programación, multitudes de personas fueron salvas, vidas cambiadas aún hasta el día de hoy, aunque no entendían lo que estamos enseñando hoy porque no se les dio a ellos en ese momento. Aún así, el poder y la operación del Espíritu Santo sostuvo la mayoría de todo eso para vivir para Dios. Su obediencia de predicar la salvación, así de poderosa es la salvación, salvó a millones y yo me atrevería a decir que la mayoría de ellos, acabamos de tener a gente de Brasil el otro día y el impacto que su ministerio ha hecho para esa gente allá. Su salvación fue tan segura y tan tremenda que iglesias maravillosas fueron edificadas, denominaciones fortalecidas y Dios se ha movido poderosamente y ahora con el mensaje de la cruz explicando cómo vivir para Dios, está ayudándoles a ser fortalecidos y continúan andando en la gloria del Señor. Bueno, el evangelio cambia a la gente. Sí, Y los cambia para bien. pero necesita predicarse. Tiene que ser Tal predicado. como usted en esas cruzadas. Yo he ido a muchas de sus cruzadas desde hace años y yo vi a gente que sabía que no vivían para Dios, gente salva que luchaba muchísimo, grandemente tocada. Y la esperanza del Evangelio mantuvo su relación con Cristo y afortunadamente ahora tenemos algo que el Señor le reveló a usted y a todos nosotros para ayudarles, como Loren dice, para mantener su caminar con el Señor, para disfrutar de la victoria que tenemos en Cristo. Pero después que lo vemos un poco, realmente no es nada nuevo. No, para nada. No es nada nuevo. Es la palabra de Dios que vuelve atrás miles Pero de es años. tiempo de su entendimiento de abrirse a las masas, de una manera que sea beneficiosa. Desesperadamente lo necesitamos porque estamos tratando con la corriente de este mundo. Lo necesitamos. Encontré su gracia está completa. Él suple mi necesidad. Mientras me siento y aprendo a los pies de Jesús, soy libre, verdaderamente libre. Es un gozo inefable y lleno de gloria, lleno de gloria, lleno de gloria. Es un gozo inefable y lleno de gloria, y aún la mitad no ha sido contada. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Espero que algo se haya entregado hoy que le dirija un poco más al Señor Jesucristo. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.